Mi interés en realidad se inicia hace mucho tiempo en pensar sobre este tema, que trata de analizar comparativamente cómo era la actividad profesional. Me gradué como médico en el año 67, y cómo es en la actualidad y cómo se ha ido modificando esta relación entre el médico, su paciente y la sociedad. Y solía ser que el médico tenía una actividad hospitalaria y muchas veces paralela con la docencia, en las cuales la remuneración era muy baja, era figurativa realmente, y el médico, por lo menos en la capital, desarrollaba su actividad privada, la que le permitía vivir con una determinada tranquilidad, por decirlo así, para educar a sus hijos y poder tener una casa propia o un departamento. Pasando los años, la población paulatinamente ha tenido más acceso a la atención en salud, y este acceso ha incrementado fundamentalmente porque se ha expandido la seguridad social, han abierto más centros de atención y hay mucho más empleo formal en el país, en otros países también, por supuesto, pero en el Perú el empleo formal ha empezado a crecer y el trabajo informal ha empezado a tener mayor capacidad económica y está empezando a tener acceso a sistemas de salud privados. Entonces la demanda de salud está aumentando, pero la oferta de salud por los médicos ha crecido desproporcionadamente en relación con lo anterior, de modo que el médico ha pasado a ser una figura dentro de la línea de costos de lo que es la atención de salud, una figura realmente secundaria. Los costos de atención de salud se dan fundamentalmente en farmacia y en servicios auxiliares, por supuesto en la renovación de equipos y la construcción de ambientes especiales para el desarrollo de la medicina. Pero este aumento de la demanda y un sobreaumento de la oferta ha hecho que lo que es la responsabilidad del médico está compensada cada vez de una manera más estrecha, y esto está llevando que en la actividad de la Ministerio de Salud y de E-Salud, las únicas formas de concretar nombramientos y aumentos en las compensaciones económicas todititas sean secundarias a acciones de fuerza, de huelgas, de abandono de hospitales, abandono de pacientes. Lo he visto en carne propia y observo que eso sí se ha vuelto una especie de tradición, lo cual es una barbaridad. Pero aparentemente las personas a cargo de la administración de la salud y de salud parece que no se percatan de este perjuicio tremendo a la población. No les costaría nada establecer una mesa de trabajo en que se estudien este tipo de cosas con representantes del colegio médico, con representantes también del gremio médico, y quizás una persona que actúe como moderador de esta situación, un representante de OPS o una persona de un nivel más o menos alto y que pudiera moderar este tipo de cosas y no tener que llegar a estos extremos. Y entonces, si en la medicina privada está empezando a ocurrir el mismo fenómeno, los ingresos profesionales por consulta, los seguros están congelados hace 25 o 30 años, y los médicos, como hay una sobreoferta, entonces los muchachos médicos que están recién recibidos están obligadamente teniendo que aceptar una compensación económica que es bastante baja. Y la única manera que esto se va a compensar es que este grupo de médicos jóvenes que trabajan en la práctica empiecen a buscar enfrentarse con la compañía de seguros,
hospital es una barbaridad. Entonces voy a tratar de analizar, teniendo esas bases, qué es lo que está pasando en relación del médico y su paciente y la sociedad. Solía ser que el médico veía a su paciente, le daba información, no mucha, pero se la daba. Ahora tiene que darle la información porque el paciente conoce sus derechos, entonces, y eso es correcto, pero eso está consumiendo un porcentaje de tiempo que no está siendo compensado como debiera. Entonces la responsabilidad del médico queda con el paciente, ha crecido, y es con el esposo, con la esposa, con los hijos, con los tíos. Pacientes que uno ve privadamente y también en el hospital, la relación no es solamente con el paciente, es todo con un grupo familiar. No era el caso hace 20 o 30 años. Ahora ves que uno tiene un paciente más o menos delicado, no solamente sus familiares, amigos, y uno tiene que dar razón de las cosas. El sistema se ha hecho así, la cosa es que eso está ahí y está consumiendo un porción de tiempo importante que no está siendo reconocida, ese tiempo por tercero. Luego, el médico tiene que seguir una responsabilidad social obvia, que es el sistema judicial, pero el sistema judicial ahora al sistema judicial se está anteponiendo la opinión pública a través de los medios, periódicos, la televisión, que están al despunte de a ver qué pasó para irse encima y hacer una denuncia, muchas veces sin ninguna sustentación. Realmente el valor en la vida profesional, una vez que uno es denunciado públicamente por X cosa que uno no está realmente involucrado, fácil es insultar y degradarlo, difícil es limpiar la frente cuando esta no ha existido. Cuando no existió falta, entonces es un problema médico. Está teniendo que lidiar con el riesgo de que un paciente te denuncie por tal cosa y los medios van a acoger la denuncia. Ese sistema existe en los Estados Unidos, Norteamérica, y entonces los norteamericanos están defendiendo con servicios de abogados o estudios de abogados para que los respalden desde el punto de vista judicial. Eso todavía no ocurre en el Perú, pero hicieron hacerlo a través de una ley de seguro obligatorio de atención médica que ha sido parado por el colegio médico, pero estaba a puertas de que fuera aprobado que todos los médicos tenían que pagar un sistema de salud de responsabilidad judicial para poder ejercer. Entonces ya eso se empieza a traslucir en el ejercicio de la práctica en el Perú. Encima de eso, los propietarios de clínicas tienen los auditores internos. O sea, cuando uno trabaja en una clínica, uno tiene un sistema de control por una auditoría propia de la institución. Y como el médico prescriba o indique análisis que supuestamente son indebidos para el tipo de seguro que tiene la persona, te llaman la atención y te penalizan. Entonces no tienes manera de salvar el DP, tienes que ceñirte a los parámetros que le han puesto la clínica con trato con la compañía. Y ese es otro frente que el médico tiene que lidiar con el día a día. El extremo de esto lo da una categoría de seguro que se llama el costo paciente mes, el famoso CPM. Este consiste en que el seguro contrata con la clínica para que un determinado paciente sea cubierto hasta determinada cifra en sus gastos. Entonces, por ejemplo, un seguro contrata con la clínica X por 50 soles costo paciente mes. Entonces, a la hora que el paciente topa con los 50 soles, no interesa que tenga la clínica y el médico no pueden invertir más, indicar análisis, endoscopías, medicamentos, porque si lo hace, el costo lo asume la institución, la clínica. Entonces la institución nuevamente penaliza al médico, se excede en los gastos. Por ejemplo, si una persona tiene una enfermedad cardíaca y es hipertenso y tiene daño funcional en el riñón y
viene a la consulta, no le puede uno indicar el electrocardiograma, los electrolitos, la urea, la creatinina, el hemograma, ni la radiofrecuencia, porque va a desbordar el costo paciente. Entonces el paciente está gravemente enfermo y uno no lo puede atender como es debido, porque vas a pasar el costo paciente, y los costos pacientes MED están siendo ajustados a niveles que son realmente vergonzosos. Ese es el extremo, no sé si ustedes conocían de esta forma de contrato. Es, dicho sea el paso, de la forma de contrato más barato, por decirlo de alguna manera. Bueno, pero entonces está el auditor externo, que es el que fiscaliza desde el punto de vista de la compañía de seguro, ya no de la clínica, donde se está uno excediendo en lo que está autorizando el contrato. Entonces, ese es otro frente más. Por otro lado, por supuesto, están las relaciones gremiales, que son una necesidad imperiosa para el profesional, pero regreso a lo que decía anteriormente, yo casi puedo decir por una conciencia de grupo que es un poco rara, porque es absurda para la medicina, pero... Hola, hola Alberto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Se está presentando. Sí, por eso vengo. Coloquial, tema bien interesante. la presentación que hice hace 3 o 4 semanas en local por el médico. Entonces lo que he hecho es una especie de introducción de cuál es la situación actual en relación con lo que ocurría hace 50 años cuando me gradué de médico. Y estoy, después de dar a conocer más o menos los problemas en sentido genérico, estoy haciendo un listado de la relación del médico con el paciente como tal, con su familia como tal, con amigos como tal, con los medios cuando hay algún problema, con los auditores internos, con los auditores externos, cada uno fiscalizando para que él cuadre y siempre quede en caja algo para la compañía de seguros y para la clínica, pero el médico está arrimado porque tenemos un exceso de oferta médica, por lo menos en la capital de la República. Y ha tocado todos los diferentes sistemas que hay en hospitales, en clínicas, la práctica privada. Entonces, bueno, y van como 5 o 6 el gremio que está forzando a los colegas a plantear situaciones absurdas en los hospitales del Ministerio de Salud, que solamente te nombran, te aumentan de salarios y para con abandono de hospitales, ¿no? Entonces eso ya es una aberración, pero como médico tú tienes que cargar con esa responsabilidad, o sea, asume responsabilidad con el paciente, con su familia, con sus amigos, con el auditor externo, el auditor interno, el colegio médico, de alguna manera le está totalmente justificado, pero entonces todos esos puntos han aparecido en el esquema. Y lo que ya culmina totalmente la razón de ser, y que ha aparecido el tío Google, apareció en la computadora con información que puede estar bien, puede estar mal, puede estar distorsionada, puede estar cegada, pero lo correcto es que cuando ves al paciente la primera vez ya tiene una idea de qué es lo que puede tener y qué es lo que se debe hacer y no debe hacer. Entonces parte de tu actividad con el paciente es entrar a tener que explicarle y decirle que efectivamente lo que dice el tío Google es correcto, que es la reforma. Entonces una cosa es cuando uno siembra en un terreno virgen, pues tú ilustras, pero otra cosa es cuando tienes que desbrozar para después recién. Entonces todas estas cosas incrementan la responsabilidad del médico, incrementan el tiempo que debiera de haber para el médico. Entonces empiezan a ver las encuestas, como hemos oído por el doctor Saavedra hace 3 semanas en el grupo de trabajo, que por un lado los médicos dicen no me alcanza el tiempo, y por otro lado la encuesta dice los pacientes, el médico no me sabe explicar bien.
O sea, es curiosa, la segunda encuesta me llamó profundamente la atención, que resulta que el paciente no se está quejando del tiempo, o sea, el tiempo que el médico no le está sabiendo dar suficiente explicación, pero eso reverbera, es un círculo cerrado, eso va a que tienes que tomar más tiempo, y eso va a que el médico sabe ejercer su profesión, pero no necesariamente es profesor de medicina. O sea, la facilidad que uno tiene para exponer una cosa, para plantear horizontes, para definir figuras, para saber ideas exactas de lo que son los pronósticos, los diagnósticos diferenciales. El médico es una persona que ha sido bien adiestrada, pero no lo puedes poner a exponer que dé 10 o 15 clases sobre qué es lo que pasa con la enfermedad de pronóstico del paciente. Lo va a hacer, pero evidentemente que va a tener que recibir una formación especial sobre eso que en la actualidad no la recibe. Pues es una responsabilidad más del médico que está haciendo que nuestro ejercicio profesional se haga más difícil todavía. Entonces nuestra responsabilidad con el paciente se ha magnificado y con la sociedad se ha potenciado, se ha aumentado una proporción realmente grande. Y yo creo que ese es un punto muy significativo. Me gustaría que lo nuestro ahora sea un poco más coloquial, porque hay una serie de puntos que quiero tratar, pero prefiero que haya intervenciones y preguntas para no dejar todo al final, si es que va a haber algún comentario, alguna pregunta. No sé si tú tienes algún comentario o pregunta que hacer. En primer lugar, me siento muy contento del enfoque que tú has hecho a través del tiempo y, por ejemplo, en la academia tú deberías de participar en este tema, porque cuando me han invitado en la academia para que me hiciera cargo de mejorar la calidad de la atención médica, entonces yo les he explicado que yo tengo, como te había dicho, una experiencia personal en mi atención privada y en experiencias también que he tenido cuando he trabajado en hospitales, por ejemplo en medicina tropical, ahí en Cayetano Heredia. Yo trabajé bastante tiempo y he tenido las experiencias que te he explicado cuando las autoridades me llamaron para decirme que mi eficiencia no era muy grande, porque veía solamente a 20 pacientes en 5 horas, en cambio otros veían 80. Entonces yo le dije, ya te he contado todo esto, me opuse a eso y felizmente me lo reconocieron, ¿no? Y he hecho varias propuestas, he ido creando a través del tiempo propuestas para mejorar la nomenclatura, clasificación y diagnóstico de las enfermedades, por considerar siempre factores psicológicos en la génesis de la enfermedad, factores psicológicos, y también he hecho una contribución que ha salido en diagnóstico sobre una creación que tuve de psicoterapia en la práctica clínica, o sea, cómo uno puede hacer algo de psicoterapia con los pacientes, ¿no? Todo eso lo tengo publicado y les pedía que por favor no me pusieran a dirigir el tema que se trataba de tocar en la academia en forma total, sino que las personas que tienen mucho más experiencia en el efecto, por ejemplo, del Ministerio de Salud, de los diferentes sistemas de seguro, de la atención en hospitales, en clínicas, y todos estos factores, yo no tengo una experiencia adecuada. Y eso el día viernes, que vamos a estar ahí contigo, vamos a hablar sobre esto, Alberto, porque a mí me gusta tratar sobre temas en los cuales he pensado bastante, reflexionado, y no entrar en cosas en las cuales no tengo experiencia. Y yo encuentro que tú sí has acumulado una gran experiencia en lo que es atención de salud a nivel nacional,
porque ya es una visión hacia la nación. Yo creo que tú podrías contribuir cosas bien importantes ahí. Yo encantado Raúl. Ahí tengo un par de cosas para darle más base, digamos. La presentación que hice entre miembros de la academia hace 3 o 4 semanas es una presentación que es amplia en lo que se refiere a que he tratado de dar una visión integral de esta situación, pero creo que hay el compromiso de todos de empezar a ampliar o de poner números a estas circunstancias. Y de eso hemos hablado con Alberto y estamos viendo la forma de hacer esquemas de estadísticas de las cosas que estamos hablando. Estas cosas que estoy hablando yo son conceptuales, de necesidad tienen que ser respaldadas numéricamente. Va a costar trabajo, yo creo que hay que hacerlo. Una de las cosas que quiero comentar, que creo que es importante, es que la impresión que tengo es que los hospitales están siendo usados de una manera totalmente irresponsable. Nuclear equipos de alta tecnología en una zona geográfica para ver pacientes muy graves, paralelamente poner en esa misma zona un centro de atención ambulatoria que van desde atender una inflamación faríngea hasta un esguince de tobillo, hasta una insuficiencia cardíaca grave. Meter todo eso en un solo ambiente geográfico es una barbaridad. A grosso modo, probablemente el 90% de los pacientes que son atendidos en consulta no tienen nada que hacerse en un hospital. Y el médico que conoce de la medicina hospitalaria, que es un experto en determinada especialidad y conoce toda la interpretación tecnológica que es, la persona que atiende en atención primaria pues no tiene necesidad de tener toda esa información. El que trabaja en consulta externa, ese señor tiene que tener mucha educación de cómo lidiar con el aspecto ambulatorio y las reflexiones psicológicas de largo alcance de la persona enferma. Ese es un ambiente intelectual, mental, físico, tecnológico, totalmente diferente del paciente que está en cuidado intensivo o en el hospital, que se ha convertido en un pre-cuidado intensivo. Porque cuando uno hace práctica hospitalaria o en clínica particular, los pacientes tienen un promedio de hospitalización de 4, 5 y 6 días. Todos los pacientes son graves. En el hospital no se contempla la posibilidad de hospitalizar para chequear. Eso ya fue. El paciente entra a hacerse una colecistectomía, lo están dando alta a las 24 o 48, es necesaria igual. Una reparación de hernia se hace casi el mismo día. Después de una cirugía de cadera, una persona, a los 70 años, a los 3 días está en mi casa, no fui ni caminar, me levanté hasta con mi andador y con mi pastillas de tramador, y hay que hacer rehabilitación personal. Eso no se concebía hace 50 años. Entonces, lo que estoy viendo es que las personas que me trataron en ese ambiente son personas que estaban expertas en el inmediato, en la gravedad. Pero mi recuperación, mi terapia, mi rehabilitación, etcétera, que tomó como 2 meses, toda fue hecha ambulatoria, como personas que no tenían nada que ver con el ambiente hospitalario. Entonces no hay por qué reunir las dos cosas. Ese es un problema. El otro problema es que el conocimiento médico y la adquisición de la experiencia en manejo tecnológico se ha vuelto tan focalizado que no tengo ningún problema en decir que ese conocimiento casi
te imposibilita, y la carga que tienes emocional y psicológica como médico para atender ese tipo de pacientes se está volviendo incompatible con que tú atiendas en la periferia a 3 o 10 o 15 pacientes en paralelo que está siendo responsable por el paciente críticamente enfermo. Entonces, el paciente críticamente enfermo está siendo abandonado por su médico tratante cuando él está haciendo la otra actividad, y son actividades complementarias, no son actividades, no son una encima de la otra. Los norteamericanos, que siempre normalmente por eso que son en el primer mundo, han establecido su especialidad en médicos hospitalarios. La traducción es pésima, pero son médicos que solamente se están dedicando a atender a pacientes hospitalizados. Entonces, esos médicos están al servicio 12 horas seguidas y después descansan 24, pero esas 12 horas están exclusivamente al cuidado de esos pacientes. Desde el punto de vista físico, psicológico, tecnológico, no hacen otra cosa que atender eso. No hay que, me olvidé, exclusivamente. Y esas personas tienen tal sobrecarga física y emocional que tienen un periodo de descanso. Y ese tipo de actividad es totalmente diferente a cuando uno está en una consulta externa viendo una infección urinaria o una paciente con fiebre por una celulitis. Son dos trabajos complementarios. Mi impresión es que la diversificación de las especialidades se está pidiendo chepa. Yo creo que tiene que establecerse formalmente la separación de la responsabilidad de estas personas que son súper especialistas. De hecho, principalmente al inicio de mi actividad médica, ejercía medicina interna, y con los años he devenido a hacer más endocrinología, que es mi subespecialidad. Pero hace 50 años, cuando me gradué, yo me sentía totalmente capacitado para manejar respiradores endovenosos, silocaína, epinefrina. Pero en estos 50 años ha aparecido la especialidad intensivista. Entonces, la Seguridad Social, por ejemplo, ningún médico se le ocurriría meter las manos en cuidados intensivos, y en la clínica privada tampoco. Tú eres médico tratante, médico, está resucitando el médico de cabecera, porque el paciente pasa a cuidados intensivos por la gravedad de las circunstancias, y quien tiene la primera responsabilidad es el intensivista, tú ya no, porque la tecnología ha subido tal cantidad en esta unidad que tú no la puedes manejar. Hasta por si sea profesor, tienes que ser intensivista de un poco. Pero está pasando lo mismo en el hospital. Yo, en mi experiencia, sigo haciendo docencia una vez por semana. Me voy al hospital todo el día, bueno, de las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde. No hago otra cosa que estar en el hospital. Y los pacientes que estoy en el hospital tienen un promedio de hospitalización en el OS 6 días, que era de 28 cuando hice mi internado. Todos los pacientes son críticos. Entonces, los residentes de posgrado, los que no son intensivistas, están haciendo medicina interna. Felizmente tengo una experiencia, porque soy muchos años en este tipo de actividades. Entonces, a la hora de conversar con ellos, después de que he visto y escuchado la historia, muchas veces les digo, oye, tú no puedes hacer el responsable de este paciente, pásalo a cuidado intensivo. El paciente tiene hipertiroidismo, tiene insuficiencia cardíaca, ha hecho una embolia pulmonar. No, tú no te hagas responsable de este paciente. Bueno, pasa, porque ahí tienes médicos que saben de este asunto. No, por favor. Entonces, a la siguiente semana, ¿qué pasó? Sí, lo pasé. Y lo pasé, pero todas las semanas me está pasando lo mismo, que veo pacientes críticamente enfermos y el médico que está recibiendo formación de posgrado no se está percibiendo qué es lo que está pasando, se está haciendo responsable indebidamente de un paciente. Entonces, esto es una idea que creo que tiene que verse de alguna manera. Las personas que van a hacerse cargo de pacientes en un hospital tienen que hacerse la idea que tienen que estar exclusivamente. En las épocas en que yo he visto mi generación de médicos pasar, habían etapas entre los 30 y los 45 años que uno físicamente y mentalmente estaba sin capacidad de contestar teléfono hasta las 2 de la mañana, 3 de la mañana, ir el sábado a la madrugada o la medianoche en Año Nuevo, lo que fuera.
pero pasan los 55 y no se hacen capacidad de asumir esa pero profesionalmente lo están haciendo y eso no es correcto. Entonces, estos médicos se están desgastando innecesariamente y los pacientes no están recibiendo el óptimo de seguimiento. En el hospital está pasando lo mismo. En los hospitales de salud y del MINSA está pasando lo mismo que en la clínica privada. Hay médicos residentes, médicos asistentes y jefes de servicio están asumiendo responsabilidades sobre cosas que no pueden ser manejadas en las salas comunes, salvo que sea por personas especialmente adiestradas para eso. Y las personas que están siendo adiestradas en lo que es atención primaria no están recibiendo suficiente información para empatarse con el paciente, para tener suficiente grado de empatía, para poder ver por dónde camina el problema del paciente desde el punto de vista físico y desde el punto de vista mental. No hay enfermedad física que no conlleve una relación o un afrontamiento psicológico, no existe. Si hay un montón de enfermedades psiquiátricas primarias que no tienen mayor componente físico, pero al revés, no es así. Todos los pacientes, tengan lo que tengan, tienen un componente que no está siendo asumido en la actualidad, en parte por tiempo, mucha parte por falta de formación, de cómo integrarse, de cómo adaptarse a este programa de trabajo. Ese es un punto que quería, entonces, por ejemplo, Salud construyó el hospital que se llama Obrero, el hospital del empleado. Si no me equivoco, después en Lima no ha vuelto a construir ninguna, pero los consultorios deben salir de esos centros hospitalarios y esos médicos no pueden estar viendo consulta externa al costado de tantos pacientes graves. No puede, yo creo que no deben asumir la responsabilidad sobre los dos ambientes. Yo creo que eso tiene que disecarse. Yo creo que ese es un punto que sí. Ahora, estoy tocando otro punto que concierne a la educación. Solía ser que estudiábamos 9 años, terminando el internado se asumía que el médico salía a ejercer. Y el que podía y tenía la forma era asumido por un tutor médico de cierta edad, de cierta experiencia, entonces era un asistente libre. Otros que no tenían esa facilidad salían a ejercer directamente. Pero lo que sí recuerdo es que cuando terminé de ejercer la medicina me di cuenta claramente que yo no podía asumir responsabilidades primarias sobre el país, salvo que fueran cosas muy sencillas. Entonces, a los 9 años se asumía que el médico podía tener una tutoría y después se bajó a 8 y ahora unos 7 y se sigue asumiendo lo mismo, a pesar que se sabe perfectamente bien que el médico ahora no se le ocurre que va a salir a ejercer la medicina directamente, pero las formaciones de los sistemas de pregrado sí están asumiendo que quieren meterle toda la información como que va a salir a ejercer al día siguiente, cosa que no es cierta porque no hay plaza de trabajo para un médico que no tiene 3 o 4 años de especialización. Entonces, la Facultad de Medicina y las universidades en general no están reacomodando su manera de enseñar y sus materias de enseñanza a los 10 o a los 11 años que hay en la actualidad para la docencia y para adiestrar a una persona en determinadas capacidades físicas e intelectuales. Entonces la docencia médica tiene que ser replanteada totalmente. El tipo de aprendizaje que recibe la persona tiene que ser acumulado no sobre 7 años, tiene que ser desarrollado en el curso de 10 o 11 años, que es lo que está el estudiante en este momento bajo la responsabilidad de la universidad. Este sistema no se está llevando a cabo. Y este es un problema que están teniendo los norteamericanos, y la impresión que yo les estoy dando es de lo que he leído, aparte de la impresión personal de lo que veo en los estudiantes que yo he tenido de pregrado y de lo que tengo de posgrado ahora. Creo que se está distorsionando y que quieren empaquetar información en 7 años para después ver cómo uno cumple con la de los 3 años de especialidad. Debiera integrarse y formularse un plan integral que
comprenda los 10 o 11 años, y hay puntos comunes y hay puntos de especialidad. Acá en el periodo se está metiendo una serie de información de su especialidad que creo que no tiene razón de seguirlo, tiene que ser replanteado de manera integral, y eso va a permitir además que las personas tengan un sustento mayor desde el punto de vista de lo que era la calidad médica, desde el punto de vista de conocimiento integral, desde el punto de vista de conocimiento de cómo fue la medicina, dónde salió tu universidad, cómo se concibió, cuáles son las características de los pacientes, cosas que uno lee y que requieren una formación, pero ya no desde el punto de vista yo soy médico, ya te puedo enseñar, eso ya no es así. La docencia médica es una subespecialidad y tiene una serie de esquinas y requiebros y de cosas que tienen que ser estudiadas formalmente. El conocimiento nació como cosa empírica de la práctica, pero en la actualidad no hay ninguna duda que tiene que tener un sustento teórico de todas maneras. Y en educación médica hay sustento teórico y grande. Recién se está empezando a implementar en un par de facultades de medicina en el Perú. En Estados Unidos lo que se tiende es a que todas las personas que hacen docencia de pregrado y la de posgrado están siguiendo por lo menos un año de adecuación de lo que es educación médica como conocimiento teórico. Y hay una serie de herramientas de lo que es pedagogía para la educación médica que están dirigidas exclusivamente a la educación. Inclusive hay una asociación mundial de educación médica, o sea, ahí hay grupos de educación médica en diferentes universidades en el extranjero. Entonces, este es un universo realmente grande, yo creo que tiene que empezarse a adecuar. Va a ser una cosa muy gradual, pero hay dos médicos en Norteamérica, los dos son de la Universidad de Harvard. Uno es Arnold Redman y el otro es Ronan Arkin. Los dos han participado en estas conferencias de la Sociedad de Massachusetts y se llaman las Shattuck Lectures, están colgadas en Internet al acceso al parque. Los dos están haciendo énfasis en estos puntos de la educación para poder enseñar medicina desde el punto de vista de los ambientes de trabajo. Entonces, yo creo que es importante divulgar estas cosas porque son cambios que se han venido rápidamente. Estamos hablando de los últimos, este tema de la educación médica como subespecialidad, estamos hablando de hace 10 o 12 años. Entonces es importante hurgar porque estos cambios se están viniendo rápidamente y van a seguir aumentando. O sea, nosotros no tenemos que subir al carro, el carro no va a parar. O sea, cuando viene un cambio tecnológico, social, no te puedes oponer, tienes que ver la forma de que subir y traer desde adentro, empezar a encauzar desde afuera, no vas a hacer nada, y si te plantas no vas a va a pasar por encima del carro. Hay uno de los médicos estos hace una comparación. Siglo XIX para el XX empezaron a aparecer los carros, primero T-Ford, y empezaron a aparecer carreteras. Entonces los de los ferrocarriles se preocuparon, entonces empezaron a mejorar su transporte terrestre, la carga, y cuando se dieron cuenta ya habían aparecido los aviones. Entonces los trenes se perdieron el tren, los señores propietarios de las empresas ferrocarriles. Entonces esta comparación viene al hecho de que nosotros estamos perdiendo el tren porque dice que somos responsables de la salud de la población y dice que la población tiene derecho a la salud. Entonces, ¿de dónde viene? ¿Qué cosas distorsionan la salud? Por ejemplo, la ignorancia en la alimentación crea la obesidad, que genera la diabetes, genera la hipertensión. Pero nosotros estamos teniendo alguna cosa que ver con la información de cómo es el balance nutricional. ¿Existe algún sitio donde uno puede? Nosotros hemos perdido el tren. El tren está sumido
un poco por los nutricionistas, pero nosotros como médicos, como responsables con la sociedad, no tenemos nada que ver con ti. Esta mañana estaba viendo unas estadísticas que son realmente con respecto a adicción en el Perú. Hay sobre 1 millón de personas dependientes de alcohol en el Perú. 5% de la población tiene problemas de adicción con tranquilizantes o con drogas fuertes. Cocaína, éxtasis, otro, marihuana. Y nosotros, ¿qué error tenemos? Nosotros vemos a los señores cuando ya están, los alcohólicos, cuando tienen una decompensación física. Pero tenemos alguna cosa que hacer de ver cómo enseñar a la población por dónde va. Nosotros estamos viendo la catástrofe. No estamos viendo el origen de la catástrofe. No estamos actuando de parche. Lo que nosotros estamos haciendo está costándole a la sociedad y al seguro y a quien sea 100 veces más que lo que podría ser un grupo de trabajo de orientación escolar o a través del barrio, o grupos, no sé, pero estamos perdiendo el tren. No, nosotros no, la sociedad está perdiendo el tren, se supone que es nuestra responsabilidad. Entonces, lo que es violencia familiar, nosotros asumimos la responsabilidad para poner el parche, la situación ya se dio. Entonces, yo creo que la orientación de lo que es el trabajo médico tiene que reorientarse. Si queremos decir que seguimos asumiendo la responsabilidad de la salud, o tenemos que asumirla, pero no la estamos asumiendo, estamos asumiendo el parche, cuando la cosa ya está descarrilada. Quiero hacer una última... Y te hago un aporte también de una experiencia que he tenido. Quiero hacer un último esquema dentro de lo que tengo que no sé, me parece que es importante. Cuando la persona es médico, o eres un médico, entonces y ves pacientes, tienes que saber y tienes que asumir que no sabes qué paciente actúa con la enfermedad como si fuera un mito, y la curación también. No sabes, tienes que tratar de indagar para ver por dónde caminas en la explicación y qué cosas. Tienes que asumir que no sabes si la persona tiene un concepto religioso sobre esa enfermedad. ¿Qué tipo de orientación? Porque muchas personas todavía piensan que las enfermedades son resultado de mal de ojo, de problemas de que no tiene ninguna relación con la realidad ni con un fenómeno razonable, igual con la religión. Después viene el sistema ya propiamente científico. No sabes hasta dónde el paciente tiene conocimiento de lo que son razonamientos lógicos o no. Yo diría que la experiencia en los hospitales del Ministerio de Salud, el 90% de las veces, el paciente no tiene una noción de lo que son los criterios de deducción lógica. Entonces, tiene un pensamiento prelógico. Entonces, uno tiene que estar consciente de eso y prepararse en eso. Mi impresión es que a nosotros no nos están formando en ese sentido. Entonces, y recuerdo muy bien, empecé a trabajar en la universidad en el año 72. La universidad tenía un convenio con el Ministerio de Salud. Entonces, si la universidad se hacía responsable de atender cosas médicas en el área de Tupac Amaru, en el Cono Norte, entonces el ministerio le asignaba una partida especial a la universidad para que pudiera tomar profesores o tener otro tipo de recursos. Entonces yo ingresé a la universidad a trabajar en esos turnos, pasar 3 veces por semana en la posta de Tupac Amaru y 2 veces por semana enseñar propiamente en el hospital. Y en el cerro de Tupac Amaru yo no sabía qué hacer, literalmente, porque las personas estaban hablando un idioma diferente al mío, y yo estaba hablando un idioma diferente. Entonces tuvieron que pasar 3 o 4 años para que yo empezara a integrarme con este sistema de trabajo y empezar a tratar de armonizar y de ver qué cosa es lo que estaba pasando y cómo me tenía que expresar con estas personas. Pero
yo no recibí un tratamiento, una educación teórica. Todo esto son razonamientos que se me vienen o que me han ocurrido y siguen ocurriendo. En el hospital hay personas que no saben decir cómo se tose en quechua, ni cómo decirse de glute para poder examinar la tiroides. Entonces, eso, no sé, son conceptos que creo que ese es un punto. El otro punto es que los alumnos de posgrado y los de pregrado no están recibiendo ninguna información de lo que conversaban previamente sobre lo que son auditorías internas. No saben de qué consiste, no saben cuáles son sus problemas de negociación salarial, comienzan y comienzan. Nadie les da una información teórica sobre el asunto. Yo converso con ellos sobre este tema, pero porque me nace, porque lo he vivido. Pero ellos formalmente no reciben ninguna información. Los alumnos de medicina y pregrado no conocen qué es lo que va a ocurrir con su vida cuando les faltan una semana o un mes para graduarse en su determinada especialidad. Yo creo que ese es un río, un bache que tiene que subsanarse de todas maneras. Como inicié, anticipé que iba a tocar una serie de rubros. Quería que esto fuera coloquial, pero me escribió. Hay dos aportes. Uno que te decía que te quería hacer, y Bruno Pedraz también quiere aportar algo o hacerte una pregunta. Yo he tenido una experiencia, por ejemplo, bien seria en pacientes que han sido atendidos en Estados Unidos, en Canadá, en el Reino Unido, por ejemplo. He tenido varias experiencias. El sistema de seguro que se ha instalado, porque cuando los pacientes son vistos por profesores, por ejemplo, en ambiente académico, la atención es excelente. Yo he estado con profesores de la Universidad de Johns Hopkins, en la clínica Mayo, ahí viendo cómo atienden a los pacientes, cómo les preguntan, los examinan. Es excelente, toman todo el tiempo necesario, todo. Pero cuando la persona entra en un sistema de seguro, el sistema de seguro es terriblemente rígido. Cada persona tiene que ser atendido por un médico, un solo médico. Tienen derecho a ser atendidos por un solo médico. Y se han producido, como es lógico por el apuro en que está el médico y todo, con este sistema de servicio, problemas bien serios, bien graves. Algunos un poco más sencillos, por ejemplo, por teléfono lo he ayudado a un familiar para que se hiciera ver nuevamente, porque le habían hecho diagnóstico, porque tenía dolor en la parrilla costal derecha, que había tenido un traumatismo seguramente en la parrilla costal derecha. Y conversando con él brevemente por teléfono, encontré que tenía herpes zona, porque tenía lesiones en ese mismo lado ahí en la piel. Pero eso no es nada. A una chiquita que era nieta de un colega y amigo de la promoción de nosotros, no voy a mencionar nombres, esta chiquita comenzó a tener su problema de dolor abdominal a las 7 de la mañana. A las 12 del día es atendido por el único médico que podía atenderla con el sistema de seguro. Le dijo, no tienes nada. Y es más, con la mamá ahí todo, le preguntó, ¿tú te acuestas con tus compañeros? Y la pobre chiquita de 11 años, 12 años, con una educación pues por peruanos ahí de primera, le dice, no, doctor, mis compañeros se acuestan en su casa, yo me acuesto en mi casa, ¿no? La pobre no entendía qué cosa era esto, La vio a toda velocidad, todo, le dijo, no tiene nada. Esto fue a las 12 del día cuando la vio. A las 2 de la tarde me llaman y por teléfono converso con la mamá, con la chiquita, y conversando por teléfono aclaré las cosas. ¿Dónde te ha dolido al principio?
más arriba que el ombligo, tío Raúl, y ahora ¿dónde te está doliendo? O sea, ¿ha cambiado de sitio el dolor? Sí, sí, me ha ido más abajo que el ombligo. ¿Es a la derecha o a la izquierda, debajo del ombligo? A la derecha. Coge tu manito y apriétate ahí un poquito para ver, a ver qué cosa es lo que siento. Uy, me duele bien fuerte, tío Raúl, eran las 2 de la tarde. Dame con tu mamá. Yo lo que pienso es que tiene una apendicitis. Por favor, llamen urgentemente a su médico para que lo vea y cambie la cosa. Lo que se debe hacer es... Consiguieron una consulta a las 7 de la noche, o sea, 5 horas después con el médico. Y le dijo, no, ¿qué cosa está diciendo tu tío Raúl, que no sé cuánto, que eso? La examinó, no, señora, sí tiene apendicitis. Voy a llamar al cirujano que está encargado de operarlos, y lo consiguió a las 12 de la noche, desde las 7 de la mañana a las 12 de la noche. Ya se había perforado, peritonitis. Felizmente que se salvó, porque lo operaron, le drenaron todo el material purulento que estaba ahí, le operaron el apéndice y la trataron durante una semana con antibióticos para bacterias aeróbicas, anaeróbicas, una cosa, pero complicaciones horribles, y felizmente se salvó con las justas. Cuando yo veo lo que son esos seguros rígidos en que solamente pueden ser atendidos por una persona, y veo lo que pasa en Perú, a pesar de los problemas que tenemos, Enrique, de todas maneras es una bendición que una persona en Perú, si no se siente bien atendida en un sitio, se va a otro sitio. O sea que tiene derechos mucho más amplios. Entonces Dios nos libre, yo lo que pienso, Dios nos libre de esos sistemas rígidos de salud. ¿Ya? Esa es una experiencia, si es que vas a entrar en la academia a conversar sobre esas cosas, esa es una experiencia que realmente he tenido. ¿Ya? ¿Está en relación con esto, Bruno, o hay alguna otra? No, quería comentar otra cosa que el doctor había dicho en el proceso de su charla, y era que el tema de la parte psicológica, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que últimamente yo soy estudiante de medicina de 5º año de la facultad, y me doy cuenta de que últimamente, y usted lo mencionó en alguna de las cosas que estaba diciendo, de que la psicología y la parte de la dolencia no estaba muy bien considerada, y muchas veces los pacientes generan ciertas sensaciones o mueven ciertos sentimientos en los estudiantes que recién tienen contacto con los pacientes. Tal es así que hay personas que comienzan a perder la sensibilidad, incluso residentes comienzan a perder la sensibilidad humana, y llega un punto tal en que el trato y la aproximación y el diagnóstico comienza a ser diferente, y pasa lo que dice el doctor, que comienza a decir: usted no tiene nada, por favor deje de quitarme el tiempo, ¿no? Entonces, para todo esto hay un psicoanalista húngaro que se llama Michael Balint, que escribió sobre justamente el tema de la relación médico-paciente, que también está muy relacionado con lo que estábamos hablando ahorita. Y este psicoanalista propone lo siguiente, ¿no? Reunir una cierta cantidad de profesionales que no sean psiquiatras, personas de, por ejemplo, de medicina general, de estudiantes o internistas, en grupos o sesiones en donde se discuta qué es lo que le generan los pacientes. Porque una cosa que el médico tiene déficit no es en la parte médica, sino en la parte emocional, en la parte psicológica, y se ha perdido mucho eso, porque el médico no solamente cura órganos, sino cura almas también. Y esa parte, formar estos grupos sirve para saber qué es lo que te genera el paciente y para poder reconocer las cosas que te mueven y poder entrar en eso y poder hacer un trabajo profundo. Entonces, yo creo que una propuesta, y que si es que en algún momento llegan a debatir esto en la academia, que se proponga de alguna manera algún tipo de cátedra o algún tipo de actividad en donde se promueva los grupos Balint, donde se puedan discutir acerca de justamente este tipo de
de situaciones que a veces incluso el mismo médico les es ajeno, lo ignora, ¿no? Hay, con respecto a lo que dices, dos comentarios. El primero es que cuando estás bajo la responsabilidad directa con el paciente, no estás bajo ninguna institución, tu trabajo va a ser identificado como bueno, como regular o como malo, y la calificación va a venir sobre las dos bases, sobre tu calidad humana y también sobre tu conocimiento. Puede haber charlatanería si metes demasiado el manoseo de la información, o puede haber una reacción fría del paciente que solamente ve la técnica, la ciencia. El paciente percibe eso, la sociedad percibe eso, y el doctor y el Raúl lo saben perfectamente bien. Si tú estás en la actividad libre de la profesión y tú no tienes un comportamiento, una comprensión sobre lo que está pasando con el paciente o con su familia, simplemente esa persona, sus familiares no van a regresar. Entonces, lo puedes decir por experiencia, hay un montón de colegas que tienen cualquier cantidad de información, pero que no se saben manejar con el paciente, no saben manejar con la familia, y no les va bien, no les va bien. Pueden ser brillantes, excepcionales, pero si no tienen una buena relación médica, no les va a ir bien. Pero ese es un punto. El otro punto, este sistema no va a permanecer, nosotros somos dinosaurios. El otro sistema es el que va a avanzar, entonces hay que darle la vuelta al otro sistema. Entonces, muy bien, existen los médicos que son los que conocen, los científicos, pero hay grupos de trabajo. Por ejemplo, para el control del paciente con diabetes mellitus, hay el grupo de pacientes de diabetes mellitus. Entonces, hay reuniones quincenales o mensuales con las cuales un médico se reúne con otros 10 pacientes que tienen la diabetes y les enseña de qué se trata la enfermedad, cómo se controla, qué riesgos hay, cómo es la alimentación, y los reúne cada mes o cada mes por un periodo de 6 o 8 meses, y hay clubes de diabéticos. El que dirige el club es una persona que está sensibilizada al problema de la relación humana. Entonces, yo creo que esto también ocurre en hipertensión arterial, lo mismo ocurre en todas las enfermedades psiquiátricas, en drogadicción. El mejor manejo, el que mejor resultado da es el grupo de trabajo. O sea, lo mismo ocurre en enfermedades reumatológicas, se están empezando a hacer grupos de trabajo con un grupo de personas. Entonces se está manejando la enfermedad y el médico en un ambiente social, mucho más natural, y la parte técnica la sigues haciendo, pero mi idea es que este trabajo en grupo debería empezar a realizarse en una serie de otras áreas, en asma bronquial, por ejemplo. La asma bronquial es una enfermedad muy sofisticada, ya no es el inhalador, hay muchos sistemas y hay muchas personas con asma bronquial, así que no hay ninguna dificultad. Hay grupos de migraña, hay grupos de cefalea, hay clínicas de cefalea en hospitales norteamericanos. Hay enfermedades que tienen una prevalencia de tal magnitud que creo yo hay la obligación de crear estos centros, estos grupos de trabajo individuales. Y ahí el médico no tiene manera de no hacer empatía con las personas, porque tiene que estar totalmente abierto a las preguntas, a las respuestas, a los comentarios. Si no, el grupo de trabajo no funciona. Pero esto requiere que la medicina sea planteada de una manera diferente a la que es ahora. Ninguno de nosotros, como profesionales, puede decir: yo voy a tratar bien a mi paciente cuando te están tocando la puerta, pues tienes que ir 4 pacientes por hora o 5 por hora. No va a ocurrir. Hay un momento que el médico le llega un fajo de 20 historias clínicas a las 8 de la mañana y tiene que terminar a las 12 del día, que a las 10 de la mañana no quiere saber nada. Y le pasa a cualquiera. Entonces, el sistema que cuando estaba en el hospital Loaiza yo tenía a cargo la consulta externa de endocrino, todos los colegas tenían la costumbre que cuando habían sobrepeso o obesidad,
marcaban como que el paciente lo habían atendido y lo referían a endocrino. Entonces venía el paciente con su historia, no tenía presión alta, no tenía peso ni talla, lo habían visto que tenía sobrepeso, decía él, no tenía nada, ni una hemoglobina, ni nada, así, referido a endocrinología, el garabato, y él pasaba como que ya había visto un paciente, y el paciente llegaba a endocrino. O los pacientes en endocrino venían, que en la época en que se daban anfetaminas por todas partes, venían por la adicción a la anfetamina. Entonces, el sistema fue muy sencillo, yo hacía un triaje, y todos los pacientes que tenían obesidad y que claramente no tenían otro problema, los citaba para conversar en grupo el problema de la alimentación. Entonces los pesaba, les tomaba la presión, pedía una glucosa al grupo. Entonces, 1 hora veía 8 pacientes para discutir exclusivamente el problema de la persona y veía si era diabético o no. Entonces, por supuesto que no puede ser el reflejo ni mirar el fondo de ojo, pero si tenían glucosas altas sí pasaban al grupo de diabetes, entonces tenía que ver otros. Entonces tenía un grupo de diabéticos, un grupo de obesidad, entonces manejaba grupos de pacientes, pero exactamente igual tiene que pasar en gastos. Los pacientes que tienen úlcera o que tienen enfermedad inflamatoria intestinal, todos tienen comunes denominadores amplios, que tienes que tratarlos con mucha tranquilidad, pero no tiene por qué ser individual, puede ser grupal. Con una persona que tiene disfunción intestinal, colon irritable, todos tienen un común denominador, hay cosas especiales, pero lo que se refiere a repercusiones anímicas, a lo que son problemas de aumento de tránsito, retardo de tránsito, todo eso, todos son de la manera común, no hay para qué estar haciendo individualmente ese manejo de grupo, y hay que hacerlo. No existen grupos de trabajo, bueno, sí existen, para temas que 7, 8 que yo conozco, pero he visto grupos de trabajo para migraña y para cefalea, entonces no hay ningún problema. Hay grupos para diabéticos, en el OAIS hay un consultorio de pie de aire. No todas las personas que tienen problemas en los pies son diabéticos, van a una clínica de pie de aire. Luis, yo creo que eso hay que sistematizarlo y eso va a disminuir este problema de la desensibilización del médico. Y el médico se acostumbra además a hacer exposiciones con más tranquilidad. Programa tu diapositiva si no la dejas en tu casa, como se te ocurre hoy día. Pero yo creo que el problema es por los 2 lados. Que a la persona, al profesional lo busquen porque toma su tiempo, tiene dedicación, eso sigue ocurriendo, pero es un margen que lo puede pagar el 1% de la población. El ejercicio privado de la medicina cubre más o menos el 6 o 7% de la responsabilidad del trabajo médico como se concibe ahora, pero el 90% está alrededor de salud y mente de salud. Mientras que ellos no hagan un sistema como el que estoy proponiendo, por más que quieran, no lo pueden hacer, porque les cae el fajo de historia y te llaman la atención de la dirección, los pacientes toman la puerta y te cae el fajo de historia, Hay momentos que ya te anulan el deseo de trabajar bien, te sobrecargan. Todas las personas tenemos un nivel de resistencia, de adaptación. Hay personas que lo tienen muy amplio, Raúl lo tiene, pero yo no lo tengo. Entonces, este sistema, yo tuve que buscarle la salida, porque no podía trabajar con un grupo de 20 pacientes en 4 horas, no, estaba fuera de mi alcance. Entonces se me ocurrieron estas alternativas, hacer triaje, que hacer grupo de trabajo. La Club de la Diabetes venía de Estados Unidos, pero no la han implementado, en la Cayetano Heredia, en el Hospital Rosa Rutina. Claro. Estoy seguro que la Seguridad Social también lo tiene, pero hay ejemplos de grupo de trabajo que cada especialista puede decir esto puede ser manejado en grupo, la parte de educación, la parte de prevención, la parte de tratamiento puntual, eso se puede hacer más rápido. La parte de adecuación, de empatía, tiene que ser manejada. La presión del número de pacientes es demasiado. Sus comentarios han sido muy importantes y algo de lo que dijo Bruno cae dentro del tema que es denominado enfermedad-dolencia, la dualidad enfermedad-dolencia. Enfermedad es lo que el paciente realmente tiene,
y la dolencia, la forma como interpreta, cómo experimenta su enfermedad, o sea, cómo la sufre y cómo la interpreta. Entonces el médico tiene que tener mucho cuidado, y este tema de dualidad, dolencia, ahí sí tengo bastante experiencia y lo voy a exponer en la academia, ya lo tengo preparado para exponerlo. Yo iré, doctor. Sí, porque ahí tengo una invitación para Bruno. No, gracias, doctor. No, lo que yo quería decirles, lo de los grupos, yo estoy de acuerdo con usted. O sea, a lo que iba es, por ejemplo, digamos que mi padre haya tenido un tumor cerebral y haya fallecido de eso, y yo me encuentre con un paciente con tumor cerebral y me mueva experiencias personales. Eso va a alterar mi relación médico-paciente. Entonces, a lo que voy es, o por ejemplo veo una paciente que tenga hipertiroidismo y que sea sumamente seductora, que lo que puede pasar, o que sea, demandante de atención, y que eso también interfiera en mi relación médico-paciente. A lo que voy es, claro, los grupos de trabajo que usted menciona son muy importantes, pero también digo grupos entre médicos donde se discutan este tipo de problemas que pueden interferir con la relación médico-paciente. Eso creo yo que debería implementarse dentro de lo que es la medicina, ¿no? Porque mucho, como decía Honorio Delgado, mucho de estas cuestiones se ignoran, porque el cuerpo y la mente no podemos darle prioridad a uno y olvidar el otro, ¿me entiendes? O sea, tienen que ser los dos equilibrados, ¿no? Eso. De acuerdo, de acuerdo. Sí. Sí, Cuando te escucho, Enrique, uno no puede dejar de percibir al médico. Tú eres un médico, no eres simplemente un hombre que sabe medicina, ¿no? Sino se te nota tu vibración humana cuando hablas de medicina. De acuerdo. Y por eso es que mi pregunta, que ya la has contestado en parte en tu charla, me interesa que la precises un poco más, ¿no? Tú eres un médico formado en una época en donde nuestros profesores sabían la importancia de la relación médico-paciente, ¿no? En lo que dice Raúl, ¿no? Enfermedad y dolencia, ¿no? Entre el paciente integral. Y has pasado por una serie de otras generaciones en donde la medicina ha ido cambiando, y todavía te mantienes en una práctica hospitalaria que por lo menos yo la he perdido, porque ya no tengo un contacto directo con hospital público o del seguro, ¿no? Entonces mi pregunta iba a esto: ¿qué impacto ha tenido el entorno ha cambiado para ti, ¿no? El entorno de la salud, ¿no? ¿Qué impacto ha tenido en tu manera de establecer tu relación médico-paciente con los pacientes de si tú comparas con los pacientes de ahora con tus pacientes de antes, ¿no? ¿Ha cambiado mucho Bueno, primero te agradezco tu impresión sobre mi persona, pero no tiene gracia, pues, porque lo he heredado, lo he recibido. O sea, realmente mi padre era médico y era profesor, y su padre también fue mi abuelo. Mi abuelo creó el servicio de oftalmología en el Hospital del Niño. Mi abuelo, cuando se graduó de médico, él había nacido en Tarma. Se regresó a Tarma a ejercer los 2 años allá. Hizo una especie de segundo por decisión personal. Él se autoinstruyó sobre oftalmología porque no habían profesores de especialidad, casi no existía. Mi padre fue una persona, una religiosidad muy, muy importante. Era también muy apasionado por las cosas